de compartir un pasado en común, han estado marcados por una rivalidad intensa y a menudo conflictiva. Nos referimos a India y Pakistán, donde estaremos desenvolviéndonos en su historia, causas y evolución de este conflicto. India y Pakistán son dos países que, a pesar de compartir un pasado común bajo el dominio británico, han cometido una relación marcada por la tensión y rivalidad y en varios enfrentamientos armados desde su independencia de 1947. Sus disputas, especialmente por la región de Cachemira, han provocado guerras, crisis diplomática e incluso una carrera armamentística con implicaciones nucleares. Comprender este conflicto requiere revisar tanto su origen histórico como los eventos claves que han alimentado esta hostilidad. Durante siglos, el subcontinente indio fue un espacio diverso en términos religiosos, culturales y lingüísticos. Hindúes, musulmanes, budistas, cristianos convivieron en distintas regiones, aunque hubo momentos de tensión. Muchos conflictos respondieron más a intereses políticos que a intolerancias religiosas. A partir del siglo XVII, el Imperio Británico, a través de la campaña de India Orientales, consolidó su control sobre la región. La administración colonial transformó la estructura política y económica local, introduciendo reformas agrarias, sistemas fiscales y prácticas comerciales ajenas a las tradicionales de la zona. Además, los británicos aplicaron la política de divide y vencerás, intensificando las divisiones sociales y religiosas. La partición de 1947 y el nacimiento del conflicto. En 1947, el Imperio Británico decidió dividir el subcontinente en dos estados, India, de mayoría hindú, y Pakistán, creado como nación musulmana. Esta partición fue impulsada como una solución al conflicto religioso que provocó uno de los mayores desplazamientos forzados de la población en el siglo XX, con millones de muertos y refugiados. El trazado de las fronteras fue realizado por Sir Clee Ratcliffe, un funcionario británico con escaso conocimiento de la región. Como resultado, la frontera dejó comunidades divididas y numerosas claves de disputa. Uno de los casos más problemáticos fue el principio de Cachemira, gobernador por un Maharaja hindú, pero con mayoría musulmana. Cuando fuerzas tribales de Pakistán intentaron anexar Cachemira en octubre de 1947, el Maharaja pidió ayuda a India que envió tropas tras firmar el acuerdo de adhesión. Esto dio lugar a la Primera Guerra Hindú-Pakistán de 1947 hasta el año 1948, que culminó con un alto al fuego mediado por la ONU. Cachemira quedó dividida entre ambos países a lo largo de la llamada línea de control, que hasta hoy sigue siendo el foco de tensión. Guerras y tensiones durante la Guerra Fría. Segunda Guerra de 1965, Pakistán lanzó la Operación Gibraltar con la intención de provocar una rebelión en Cachemira. India respondió con fuerza y el conflicto escaló hasta convertirse en una guerra total. Finalmente se firmaron el Acuerdo de Tashkent bajo mediación soviética. Aunque no hubo cambios territoriales, el conflicto sólido
una carrera armamentista en la región, la guerra de 1971 y creación de Bangladesh. En 1971, las tensiones entre Pakistán Oriental y Occidental escalaron tras la negativa del gobierno central a reconocer el triunfo electoral de Liga Pakistán Oriental. La represión provocó un conflicto civil. India intervino apoyando a los independentistas del este, lo que llevó a la Tercera Guerra India-Pakistán. El resultado fue la derrota de Pakistán y la independencia de Bangladesh. Era nuclear y conflicto de Kargil. Durante la década de los 90 y 80, tanto India como Pakistán desarrollaron armamento nuclear. En 1998, ambos países realizaron pruebas nucleares exitosas, lo que aumentó aún más la preocupación internacional. En 1999, tropas pakistaníes se infiltraron en la región de Kargil en el lado indio de Cachemira, con el objetivo de cortar suministros hindúes, lanzando la Operación Vijay para recuperar el territorio. Aunque la operación fue exitosa, el conflicto provocó una nueva escala de tensión. El resultado afectó la política interna de Pakistán y precedió el golpe de estado del general Pervez. En el siglo XXI surgieron como temáticas terrorismo, nacionalismo y nuevas alianzas. Desde el año 2000, los enfrentamientos en la línea de control han sido constantes. Ataques terroristas como el Uri 2016 y la de Pulwama 2019, atribuidos por India a grupos apoyando por Pakistán, provocó respuestas militares. En 2009, India bombardeó supuestos campamentos en Balakot, Pakistán, lo que generó uno de los crisis más grandes desde Kargil. Pakistán capturó a un piloto indio, que posteriormente fue devuelto como gesto de desescándalo. En la región de Cachemira sigue siendo un territorio profundamente militarizado y con frecuentes violaciones de los derechos humanos. Tanto India como Pakistán utilizan el nacionalismo y la retórica patriótica para reforzar su posición interna, lo que dificulta cualquier intento de diálogo o integración económica. Las alianzas que podemos mencionar entre estos actores es internacionales y geopolíticas actuales. En el contexto geopolítico actual, Pakistán ha estrechado sus lazos con China, especialmente a través del proyecto del Corredor Económico China-Pakistán, que incluye el estratégico puerto de Gewandar. India, por su parte, ha reforzado su relación con el bloque occidental, especialmente a través del Grupo Quad, India, Estados Unidos, Australia y Japón, aunque también mantiene vínculos con Rusia, de quien depende para petróleo, gas y armamento. En conclusión, el conflicto de India y Pakistán tiene raíces profundas que combinan factores históricos, religiosos, geopolíticos y sociales. A pesar de las múltiples guerras y negociaciones, la disputa por Cachemira sigue siendo sin solución. La presencia de armas nucleares convierte esta rivalidad en una amenaza para la estabilidad regional y global. Solo una transformación profunda de la percepción mutua de la cooperación regional y en el respeto de los derechos humanos puede abrir el camino hacia una paz duradera. Aplicación de la teoría según las relaciones internacionales al estudio de caso del conflicto de Cachemira por los estados India y Pakistán.
El conflicto indio y Pakistán es uno de los más persistentes del sistema internacional. Surge en 1947 tras la partición de India británica, cuando se creían dos estados en base a criterio religioso, una mayoría hindú y el otro musulmán. Desde entonces, ambos países han tenido múltiples enfrentamientos, ambos especialmente por el territorio de Cachemira, y hoy en día son potenciales nucleares con alto nivel de tensión bilateral. Para entender este conflicto desde la disciplina de relaciones internacionales se puede aplicar diferentes teorías en las que explicamos desde ángulos distintos, mencionando el realismo, el liberalismo, el constructivismo, otras teorías críticas y postcoloniales. La teoría del realismo aporta que el conflicto se aplica por la búsqueda de poder y seguridad en un sistema internacional sin autoridad superior. India tiene una ventaja clara en términos de población, económico, poder y militar, lo que genera la desconfianza en Pakistán. Por eso, este último intenta equilibrar esa diferencia mediante alianzas y aumento en sus gastos militares. Lo lógico de seguridad mediana, ambos países desconfían del otro y se arman continuamente para protegerse. Incluso la posesión de armas nucleares se entiende como una forma de discusión, especialmente útil para Pakistán. Ante la superioridad india, para el realismo no es realista esperar que haya confianza o paz duradera. La rivalidad se mantiene porque cada estado prioriza su seguridad nacional. Desde el punto del liberalismo, en cambio, este sostiene que es posible reducir el conflicto mediante cooperaciones internacionales, comercio y valores democráticos, mientras que el constructivismo resalta que el papel de las ideas, identidades y percepciones en los conflictos identidades nacionales de India y Pakistán están construidas en oposiciones una a la otra. Pakistán basa su identidad en el Islam y la de India, que no puede existir dentro de India dominada por los hindúes. Por otro lado, India defiende su identidad secular y multicultural, pero considera a Cachemira como parte central de su integridad territorial. Las narrativas históricas de ambos países representan al otro como una amenaza. En el tema de la teoría crítica, señala que muchas causas del conflicto provienen del pasado colonial. La que parte de 1947 fue una decisión apresurada del Imperio Británico que dejó problemas sin resolver, como el estatus de Cachemira. Además, esta teoría subraya que India y Pakistán son estados del sur global que operan en un sistema internacional desigual. Pakistán ha dependido en mucho en el apoyo externo, mientras que India busca convertirse en una gran potencia. Cada una de estas teorías explica que tanto Pakistán como India buscan su supervivencia, asimismo fijándose en la seguridad nacional o interna, tanto el poder económico, también en el poder de militar o nuclear, en los armamentos. Entonces, este conflicto tiene raíces muy profundas, lo que faltaría para encaminar hacia una paz duradera.